Importante que leamos la palabra de Dios, aunque sea aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Lo vamos a leer alternadamente. Dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis a las profecías. Absteneos de toda especie de mal. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Leemos el versículo 23 todos juntos, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya oramos, ya pueden comenzar a relajarse, nada más no se vayan a dormir. Como esto ya lo habíamos hablado un poquito, no me voy a extender en la introducción, pero traigo limón y alcohol. ¿Qué quiere que usemos? Aleluya. Pero arde, las heridas arden con eso. Amén, hermanos. Bueno. ¿Qué decía ahí la escritura? Estad siempre gozosos. Nosotros debemos de gozarnos en la presencia de Dios. Amén. Hace 2 semanas estábamos hablando un poquito sobre lo mal que nosotros atendemos a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Lo atendemos tan mal como algunos de nosotros atendemos nuestros carros. Les puse ese ejemplo. Mal. Nos subimos, nos vamos en el carro, si ya le falta gasolina, y algunos hasta nos quedamos sin gasolina en el camino. Pero si le falta gasolina, pasamos a la gasolinera, le echamos gasolina y vamos, y seguimos. Gasolina y vamos. No nos acordamos que los carros necesitan agua. Todo el sistema interno del carro necesita agua, necesita aceite, necesita otros líquidos. Las bandas se dañan, hay que cambiarlas. Hay muchas cosas internas que los carros necesitan. Y a veces así nosotros tratamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Valga la redundancia. Nuestro ser integral. Nuestro ser integral está dividido en 3. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo lo miramos y hablé la semana pasada, no voy a hablar mucho de eso, de que nosotros nos preocupamos mucho por el cuerpo, ¿verdad? Nos preocupamos por nuestra vestimenta, nuestros zapatos, las medias, y las medias se corrieron, ya no las pueden usar porque ya hay que cambiárselas, hay que tirarlas, porque no les gustan las medias rotas a las hermanas, ¿verdad? Los mismos los varones, se rompen los calcetines, hay que tirarlos porque ahora ya no se zurcen. Eso es de la época de las abuelitas. Ahora los calcetines ya no se zurcen, hay que tirarlos porque al fin y al cabo aquí vienen por paquetes de 6 o de 10. Entonces nosotros nos preocupamos mucho por nuestro exterior, bastante, ¿verdad? Que si vamos al barbero y que nos corte bien el pelo,
y que nos corte las cejas porque nos crecieron mucho, y entonces tienen que darle la rebanadita también para que no se miren mal, porque las cejas se paran y no nos gustan así. Total de que es tener mucho cuidado de nuestro cuerpo. ¿Amén? Muy poquitos. Vienen muy desanimados a decir amén hoy. Pero entonces resulta que nosotros también, nuestro ser interior necesita tener cuidado, que nosotros tengamos cuidado de él, ¿verdad? Y nuestro ser interior está integrado por nuestra alma y nuestro espíritu. Por inicio de cuentas, nosotros somos seres espirituales. Amén. Somos seres espirituales. Nosotros no somos seres carnales. A nosotros se nos dio este cuerpo para que nosotros pudiéramos existir aquí en la tierra. Pero nosotros no somos seres carnales, somos seres espirituales. ¿Ah? Nuestro inicio está en los cielos. Entonces lo que pasa es de que cuando nosotros crecemos, entonces tanto el alma como el cuerpo comienzan a ejercer mucha fuerza o mucho poder sobre nuestro espíritu, y nuestro espíritu se va opacando y se va opacando y se va opacando de tal manera que ya no nos deleitamos en lo espiritual, sino que nos deleitamos en la carne, por decirlo de alguna manera, o en la humanidad, y entonces nosotros comenzamos a tener conflicto, porque nuestros padres, ellos aprendieron de nuestros abuelos, y de nuestros abuelos aprendieron de nuestros bisabuelos a ejercer la religión. Amén. Y para ellos la religión era algo tan sagrado, las imágenes eran tan sagradas que había que tener mucho cuidado y respeto con las imágenes. Así fueron enseñados nuestros bisabuelos, así fueron enseñados nuestros abuelos, así fueron enseñados nuestros padres, y aparte de eso también se fue incluyendo no solo la idolatría, sino que entonces comenzaron, todas esas generaciones comenzaron a practicar también la adivinación, comenzaron a practicar la brujería, y todo eso fue mixteado con la religión. Y resulta que la religión pues aceptaba esas cosas. Entonces el espíritu, mientras más la gente iba metiéndose a eso, el espíritu más se iba como guardando ahí en el cuerpo, guardando. El espíritu finalmente se muere. El espíritu se muere, porque no hay una conexión entre el espíritu, nuestro espíritu y Dios. No hay ninguna conexión. Entonces, el espíritu se muere. Por esa razón, aquel día yo les dije que íbamos a hablar de 3 hermanos, que los iba a llevar a la casa de 3 hermanos, ¿se acuerdan? Y la casa de 3 hermanos, ¿qué hermanos eran? Marta, María y Lázaro. Bueno, de perdida eso se les quedó, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Marta, María y Lázaro. Y yo les hacía la pregunta, ¿quién creen ustedes que es el espíritu en esas 3 personas? Si lo tomamos de esa manera, ¿verdad? ¿Quién es el cuerpo, quién es el alma y quién es el espíritu? ¿Quién representa a esos 3, quién es representado de esas 3 maneras? Y entonces llegamos a la conclusión de que Lázaro era el espíritu. ¿Por qué? Porque de los 3, Lázaro fue el único que fue resucitado. Lázaro fue el único que se murió. Lázaro se enfermó y el Señor le mandaron a decir, y el Señor como que no le tomó importancia, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, es que el Señor se toma sus tiempos para cada cosa. Amén. A veces nosotros estamos enfermos y clamamos y no vemos claro con el Señor, como que el Señor anda muy ocupado por otros lados, o como que el Señor no nos quiere atender. Pero no es eso, Él se toma su tiempo para cada cosa, ¿verdad? Pero cuando Él dice ya, es ya.
Ayer hablaba con un hermano y le exponía yo un poco sobre lo que, cómo el Señor trató conmigo en mi vida cuando yo llegué a sus pies. Y le decía, bueno, el Señor hasta me sacó de un trabajo que yo tenía que al Señor no le agradaba y me sacó de ahí. Él me sacó. Él me habló y me sacó de ese lugar. Y entonces le decía yo, bueno, yo aprendí así del Señor, ¿verdad? Entonces la respuesta de mi hermano fue, bueno, sí, es que cada uno tiene su tiempo. Algo así me dio a entender. Y sí, es cierto, cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo, pero a veces nosotros nos tomamos tiempo extra para que el Señor trabaje en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivir en el cuerpo nos hace más fácil que vivir lo espiritual. Amén, hermanos. Tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas porque nosotros estamos viviendo en este cuerpo. Amén. Y entonces se nos hace fácil, se nos hace más fácil, mire, se nos hace más fácil vivir en lo que al cuerpo le gusta que vivir lo que al espíritu le gusta. Porque el espíritu se tiene que sujetar a lo espiritual, ¿verdad? Nuestro espíritu se tiene que sujetar a lo espiritual. Pero nuestro cuerpo, ¿a quién se sujeta? ¿Ah? ¿A quién se sujeta su cuerpo? A nadie. Usted hace lo que usted quiere hacer, ¿verdad? El cuerpo no se sujeta a nadie, pero el espíritu sí. El espíritu se tiene que sujetar a lo espiritual. ¿Y quién es el que manda lo espiritual en nuestro espíritu? Hermanos, ¿quién es el que manda lo espiritual en nuestro espíritu? Dios, ¿verdad? No lo diga con pena, dígalo. Dios es el que manda lo espiritual en nuestro espíritu. Por eso decía yo hace 2 semanas de que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, y lo dije porque la Escritura así lo hace ver claramente, cuando Él estaba con sus discípulos, Él les dijo, cuando estaban un día hablando con ellos, les sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu, ¿verdad? O sea que ellos recibieron el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y así caminaron, y así se equivocaron, porque el día que el Señor lo capturaron, todos salieron corriendo, todos le dieron la espalda. Pedro le acababa de decir el Pedrito, le dijo, no, Señor, yo hasta la cárcel, hasta la muerte, Señor. Y le dice el Señor, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y el Pedrito no lo creyó. No le dijo al Señor que no, pero no lo creyó. Y cuando estaban allá tratando mal al Señor, y ya sabemos lo que le estaban haciendo, el Pedrito lo negó 3 veces y entonces el gallo cantó. Amén. Y ya tenía el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos hace fuertes? ¿Qué nos hace fuertes? Nos hace fuertes la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que cambia nuestra vida. Por eso yo les he dicho muchas veces que es necesario que nosotros tengamos anhelo por ser llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura es la que cambia nuestra vida. ¿Qué cambió la vida de los discípulos cuando ellos estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo? Hay mucha gente que le da temor ser llenos del Espíritu Santo. Se lo digo por experiencia. Yo, hermanos, yo pasaba todos los domingos después de la dominical, cuando terminaba el hermano Jairo de predicar, yo pasaba ahí al altar y a rogarle al Señor, pero me daba miedo, pues yo pasaba, yo oía que hablaban del Espíritu Santo y ya había escuchado a muchos hermanos en esa iglesia hablar en otras lenguas y tener esa vida en el Espíritu. Y entonces yo pasaba y con miedo, pero yo pasaba a pedirle al Señor que me llenara de su Espíritu. Y no pasaba nada, y yo decía, no, es que a mí el Señor no me quiere llenar del Espíritu Santo. Y no me quiere llenar,
y no me quiere llenar, y nos venimos para Indiana, y como menos de un mes de estar aquí en Indiana yendo a la iglesia donde estábamos siguiendo, me bautizó el Señor con su Espíritu, me llenó. Entonces las cosas son cuando Él quiere, amén. Pero también nosotros debemos desearlo, debemos anhelarlo, debemos decir, Señor, yo quiero sentir eso, lo que los hermanos sienten. Hay algunos hermanos que el Señor los ha llenado con su Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas y ahí se quedaron y nunca más. Nunca más. Y entonces no hay los cambios que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, no se producen. ¿Por qué? Porque no tenemos la llenura del Espíritu, estamos vacíos. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos. Y eso es lo que Él quería con esa familia de 3. Pero solo uno, de los 3, uno, era el que se sentaba a los pies de Él a escuchar. Anhelaba escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Anhelaba escuchar la palabra de Dios. De los 3, uno. La otra estaba allá enfrascada en sus quehaceres y atendiendo y limpiando y cocinando y haciendo un montón de cosas y luego va y se queja con el Señor. Dice, Marta, ay Martita, pero ¿por qué te afanas tanto, Martita? Mira, tu hermana ha escogido lo mejor. Usted ve dentro de esa figura que el Señor está hablando con ellas, usted ve a Lázaro de casualidad por ahí. Usted no ve a Lázaro ahí, porque a Lázaro no le interesaba la palabra. Como dije aquel día, a lo mejor él hasta se ofrecía para ir al desierto a buscar el agua que se iban a tomar, con tal de no estar ahí en su casa escuchando la palabra. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Preferimos ir y hacer cualquier otra cosa allá afuera en lugar de venir a la iglesia y escuchar la palabra, la que verdaderamente nos limpia. Amén, hermano. Entonces Lázaro no estaba por ningún lado. Entonces cuando se enfermó y el Señor sabía que él se iba a morir. Al Señor no le interesaba llegar en el momento de la enfermedad. Por eso a usted no se preocupe si hay un momento en que usted está enfermo y usted necesita que el Señor lo atiende y le ruega y le contrarruega y llora y hace ayuno y hace esto y hace el otro para que el Señor le sane. No se preocupe si el Señor no lo quiere sanar. No se preocupe de eso. El Señor tiene otros planes con usted. Dele gracias a Dios. Pablo le decía, quítame este problema que tengo, quítamelo, le rogó, le contra que te rogó, y ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Ah? El Señor conoce nuestras necesidades, Él, valga la redundancia, Él no tiene la necesidad de que nosotros querramos hacer grandes sacrificios para que Él nos escuche. No, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero debemos vivir bajo la gracia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Mire, le mandan a decir al Señor que Lázaro esté enfermo. Bueno, está enfermo. Y él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Ya usted sabe la historia, al rato llegan y pues ya se murió. Bueno, ya se murió. Y llega hasta el 4.º día después de que se murió. O sea que a lo mejor pasó, no se sabe cuánto tiempo, ¿verdad? No dice. Pero él llegó 4 días después de muerto. No se sabe cuánto tiempo estuvo enfermo. Llegó hasta 4 días después que se murió y sale el alma. Sale el alma y el cuerpo a reclamarle al Señor. Y lo único que el Señor les dice es que Él es la resurrección y la vida.
Y ella es muy sabelotó, le dicen, porque sí, hay gente que se las quiere llevar de saberlo todo, ¿verdad? Pero nosotros estamos en los caminos del Señor para aprender de Él. No lo sabemos todo. Aunque hayan personas que creen que se lo saben todo, no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso a mí me gusta un ejemplo que el hermano Aldo dio el otro día, del hermano, ¿cómo se llama? Sí, Felipe Chicas. Él es el presidente de la organización, ¿no? Bueno. Pero que decía que el hermano Aldo lo vio tan pendiente de lo que el otro hermano estaba predicando. Porque no lo sabemos todo. ¿Ah? Nosotros no conocemos el pensamiento de Dios. Les decía yo ese otro día, les decía, nosotros podemos agarrar un versículo por una semana completa y todos los días nos va a dar algo nuevo el Señor sobre ese versículo. Todos los días. Porque la misma escritura dice que todos los días son nuevas sus misericordias. Y la palabra de Dios, esta la tenemos por su misericordia. ¿Ah? Por su misericordia. Porque si fuera por nosotros, Dios mío, no tendríamos nada. Amén. Pero llega y les dice, ¿dónde lo pusieron? Señor, pero ya tiene tantos días de muerto, llévenme. Y lo primero que hace al pararse ahí es llorar. ¿Por qué? Porque Él amaba, como Él nos ama a nosotros, ¿verdad? Él nos ama a nosotros. Y entonces lo primero que hace es llorar, y dice, quiten la piedra. Y la hermana le dice, con tan llena de fe, ¿verdad? Le dice, ya hiede, Señor, ya hace 4 días que murió, ya hiede. Abran esa piedra, muevan esa piedra. La mueven, el Señor grita, porque levanta su voz y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, ahí viene todo amarrado, ¿verdad? Porque así los amarraban, y así vendría caminando. ¿Y qué dice el Señor? Desátenlo. ¿Y qué más? Y denle de comer. ¿Ah? Porque ahora era que Lázaro iba a aprender, como usted y yo. La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Estábamos qué? ¿Por qué lo dicen con miedo? Estábamos muertos. Nosotros no teníamos una vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A dónde íbamos? Al infierno. ¿Y a dónde vamos? ¿Quién sabe? Porque en las iglesias hay muchos que todavía ya resucitaron, pero se quedaron en la caja, dije ese día, ¿verdad? No hay cambio en la vida. No lo hay, seguimos siendo lo mismo. El mismo cuero hinchado que teníamos allá de tanto alcohol, el mismo cuero hinchado tenemos en la iglesia porque no crecemos. No crecemos. Ya nos resucitaron y nos quedamos ahí. Y como decía Pablo, debiendo ser ¿qué? Ya maestros. Todavía tienen necesidad de ¿qué? De leche. ¿Por qué? Porque no crecemos, porque queremos seguir en la carne, porque no nos interesa. Hermano Luis, ¿pero qué vamos a hablar si yo me sé